Extraordinaria noche, bienvenidos a esta lectura de las enseñanzas del libro de Un Curso de Milagros. Hoy continuamos con el capítulo número 4. Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Esto se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está fuera estuviese dentro, lo cual no tiene sentido. La palabra dentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa si no a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa si no tú es su reino? Ese es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus pares. Tú, tú también tienes el reino que tu espíritu creó. Eso no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanos, de la misma manera que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu co-creador, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como lo estás tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Eso se ha escrito en forma de oración porque así puede serte más útil en momentos de tentación. Es una declaración de independencia. La encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El, el que necesites mi ayuda se debe a que has ganado tu propia guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en separar lo falso de lo verdadero para, para que la verdad pueda traspasar las barreras que el ego ha erigido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente por qué el ego considera al espíritu su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia depende de que tú sigas creyendo en ella. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puedes ofrecerte es una sensación de existencia temporal que se origina con su propio comienzo y termina con su propio fin. Te dice que esa vida es tu existencia porque es la suya propia. Frente a esa sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la permanencia y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. Cómo iba a poder interpretar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú que te identificas con el ego no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que existes y lo que existe no te ama a ti. El ego que fue engendrado como resultado de tu negación del Padre no le guarda lealtad a su Hacedor. No puede ni imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones debido al oído que le tienes al ser que fabricaste. Proyecta sobre el ego tu decisión de estar separado y esto entra en conflicto con el amor que por ser su hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia. El amor es un concepto que está más allá de su entendimiento. El amor aflora de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente
desprovista de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecer que nunca más querrá volver a encubrirla u ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardas, pero que tienes que pedir. Esta no es una condición como las que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficientemente fuerte o digna como para poder guiar. En esto eres tan libre como Dios y así será eternamente. Pidámosle al Padre en el nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es que su voluntad ya sea dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuestas. No debes anteponer otros dioses a él porque no hay otros dioses. Nunca se ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que haya tenido que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que le impiden la entrada al Santísimo. Al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros que levantas para obstruir su paso y nunca estará dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro, pero yo puedo trasponerlo. Mantente alerta contra los retazos del miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que lo trasponga. Solo puedo ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tengo que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo. Debido a que espero con amor y no con impaciencia, es indudable que me pidieras con sinceridad que lo trasponga. Vendré en respuesta a toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy honesto contigo mismo al respecto, pues no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer eso, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ellos juntos, pues una vez que Él haya llegado, estarás listo para ayudarte a preparar otras mentes para que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? En tu propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración que te haré libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe y esto le atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas. Si bien para el Espíritu Santo son exactamente lo mismo, el Espíritu Santo sabe que lo tiene todo y que lo eres todo. Cualquier distinción al respecto es significativa solamente cuando la idea de obtener que implica carencia ha sido provenientemente aceptada. Por eso es por lo que no hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres perfectamente consciente cuando estás en tu sano juicio, se le expulsa sin miramientos de aquella parte de la mente que el ego no rige, que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a un contrincante literalmente invencible, tanto si estás dormido como si estás despierto. Observa cuánta vigilancia has estado dispuesto a ejercer para proteger a tu ego y cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién sin
No un loco se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensas de la verdad. Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero si escuchas a la voz de tu ego, lo demuestras tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres. Por eso es por lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta de estratagemas para hacer quedar bien al ego, pero no busca la faz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra forma, si no con espejos, podría seguir manteniendo la falsedad de su existencia? Con todo, con todo donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. He dicho que no puedes cambiar de mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también y en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad. Cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocadamente y esto es así siempre, que no te sientas contento, reconoce entonces que eso no tiene por qué ser así. En cada caso, has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes que tu ego forza en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y que no has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado sin hacer y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo o cuando contemples a tu hermano y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Cuando te sientas triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de la sensación de que careces de algo, que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada excepto de tú mismo, así lo has decidido y tomas entonces otra decisión. Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que ansiedad procede de los caprichos del ego y luego reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como en su favor. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjemelos a mí. Ese es el propósito de la expiación, pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos a quienes tu ego ha herido, la expiación no podría liberar. Si te sigues sintiendo culpable es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpa. Eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecer. Cuando cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te manifiestes lo suficientemente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ellas. Eso no tiene por qué ser así. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere finalmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración,
sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido de regocijarte y en las cuales has dejado pasar. El poder el poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero él puede restringir la expresión de su poder tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para que reverbere en todo lo que hagas o pienses. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objetivo nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházalo. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues ese es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. El ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Si tu lealtad, protección y amor y el ego no pueden existir, deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Eres un espejo de verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz. El tenebroso espejo del ego no tiene sino que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así, solo así, es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandece todavía sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero puede impedir que lo dejes resplandecer a través de ti. El primer El primer advenimiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo advenimiento de Cristo no significa otra cosa que el fin del dominio del ego y la sanación de la mente, al igual que tú. Fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo advenimiento y mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede estar tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es real y de que yo no lo soy, ya que si yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, ese conocimiento, y te aseguro yo que es conocimiento, significa que Cristo ha venido a tu mente y la has sanado. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo. Tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar. Me mantengo alerta por ti con respeto a esto, porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado, tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar a los inestables?
Yo no creo que haya grado de dificultad en los milagros. Tú sí. Te he llamado y te responderás. Y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones del amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. La ilusión del ego fuerte. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepción, salvo al juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en que tu mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, dado el sistema de pensamiento que le dio origen al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre el cuerpo y los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa en su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente. No tiene ningún sentido. Cuando se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para ti. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es un mejor argumento de que tú no puedas proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente, fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En ese punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. También le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere. ¿Dónde puede entonces encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente y no sin razón le recuerda al ego que él mismo ha insistido en que con lo que él está identificado es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a ese para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no la hay, pero sí dispone de una solución típica, elimina la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta es la pregunta que debes hacer. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente.
El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar. Si bien ha fracasado repetidamente, el ego trasciende con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tiene que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Una de sus ardides favoritas para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un objetivo, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. El ego no reconoce el verdadero origen de las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza y si te identificas con él, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Eso no ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarse de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas de manera egoísta con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que producirá. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recuerdes más y más, recurras más y más a mí en vez de tu ego, en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más que esta es la única lección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta lección le brinda paz y alegría, mientras que otras le precipitan al caos y al desastre, tienen más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor
porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las, re- las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido del todo. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no podrás escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la discusión puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que hayas hecho esto, nega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que le perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según se le aproxima. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigue siendo libre de elegir, más a la vista de las recompensas de Dios. ¿Puedes realmente desear las recompensas de Dios? De modo, de momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza, acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que llevé a término el papel que me correspondía en ella como hombre y ahora la puedo completar a través de otros. Los canales que se han elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la de ellos sea insuficiente. Iré contigo al Santísimo y mediante mi perfección Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Te la llevaría a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano. Y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en un hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar, puesto que tú eres el reino de Dios, puesto que tú eres el reino de Dios, te puede conducir de vuelta a tus creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. A medida que te acercas a un hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la, no la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en medida en que se lo ofrezcas a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso se debe a que la función del amor es única. Bueno, vamos a dejar acá
este capítulo. Nos falta solo un poco. Mañana continuamos con la lectura de este curso de milagros. Gracias, gracias por permitir escuchar esta lectura. Feliz descanso.